primera parte, ¿qué es lo que tienen en común? Bueno, pues cuentan cómo durante la Primera Guerra Mundial, 7 adolescentes mexicoamericanos huyendo del servicio militar, porque tenían que ir al servicio militar obligatoriamente, pues huyendo de esta responsabilidad, pues se ocultaron, estos 7 amigos se ocultaron en una cueva de Texas. Y entonces, durante 7 noches, cada uno de ellos, cada uno de los personajes, narra una historia, ¿no? Y bueno, pues la historia lleva al lector pues por múltiples avenidas, como diría yo, ¿no? En fin, el lector al leer cada una de estas historias no puede evitar que la imaginación se le prenda y de repente podemos sentir qué es lo que podemos sentir lo que cada uno de estos protagonistas sentía, ¿no? Y está narrado en tercera persona. Y algo de lo que me llamó la atención de todos estos relatos es que son muy cortos pero muy intensos. Y en pocas páginas, en 2 páginas o en 2 páginas y media o en 3, podemos ver cómo ha sido la vida de cada uno de estos personajes y al mismo tiempo sentir, ¿no? Es interesante cómo en tan poco espacio hay tanta profundidad y tanta energía, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte tiene estos 7 relatos y, como ya he dicho, son los 7 adolescentes que están ocultos en esta cueva de Texas. Y bueno, durante 7 noches cada uno va contando una historia y al final se quedan dormidos. Al final se quedan dormidos y cuando despiertan, pues se encuentran con una realidad totalmente diferente y bueno, no quiero darles el final porque prefiero que lo lean, ¿no? Porque al cabo de cuando despiertan y la realidad es otra, ¿no? Entonces, bueno, dejo ahí bueno, entonces, ¿qué es la segunda parte? La segunda parte tiene 3 relatos y estos 3 relatos también son relatos que también desgarran, ¿no? Porque tienen que ver con las penurias de la guerra, ¿no? Es sobre la guerra y en distintas épocas, ¿no? Y bueno, y entonces, como ya he dicho, cada uno de ellos viene acompañado por una fotografía que sirve de puente, ¿no? Sirve de puente entre el lector y el texto y a la misma vez, pues, las fotografías, bueno, por ejemplo, hay una de ellas, como Gerardo va a hablar de las fotografías en un momento, pero las fotografías es que te ayudan también a sentir la intensidad del cuento, ¿no? Hay uno de los cuentos en donde la protagonista, la que narra la historia, es una adolescente mexicana y bueno, cuenta cómo ha sido su vida, etcétera, etcétera. Y entonces el lector se la imagina, cómo el lector se imagina a cada uno de estos protagonistas, ¿no? Y una de las fotografías de Gerardo es una fotografía de una adolescente mexicana y al ver la fotografía pensé, ¡guau! Es exactamente como yo me la imaginaba. Y entonces, pues es lo curioso, ¿no? El lector tiene oportunidad de vivir y de ver, ¿no? Y de imaginar a todos estos protagonistas y luego la fotografía pues te ayuda a intensificar, ¿no? El sentimiento que cada uno de los relatos provoca, ¿no? Así que bueno, yo he tenido el honor como digo, de estar involucrada en este proyecto, así que bueno, voy a dejar paso ahora a Gerardo para que cuente
y nos muestre sus fotografías y nos cuente un poco cómo ha sido el proceso de selección de estas fotografías. No sé si quería hablar primero Alistair, ¿no? O Alistair, quizás, a ver. Bueno, sí. Bueno, nuevamente le doy la bienvenida a las participantes. Nuevamente quiero darle la bienvenida a los miembros de la academia, a las personas que están en otros países, en España, en Francia, en Colombia, y en Colombia en particular en Armenia, donde soy yo. Armenia Quindío, para algunos suena muy raro, pero ese es el nombre de la ciudad, Armenia. Bueno, Nuria ya ha hecho una presentación del libro, de lo que trata el libro, de una historia, es una historia realmente de 7 muchachos que deciden esconderse en esta cueva para no prestar el servicio militar y para no ir al servicio en la Primera Guerra Mundial. Lo que quiero contarles un poco es lo que hay detrás de los cuentos, ¿no? Porque ustedes luego los leerán y también van a ver las fotografías de Gerardo Piña. Siempre he estado interesado en el tema de la Primera Guerra Mundial y también en particular cómo desde el mundo hispano en los Estados Unidos eso repercutió en ciertas comunidades y pues esto me llevó a hacer mucha investigación, sobre todo en el área de lo que hoy es Texas, Nuevo México, y los estados que fueron parte de México durante siglos y que a finales del 19, a mediados del 19, pues ya Texas pasa a ser parte de los Estados Unidos después de haber sido independiente. Entonces México siempre ha estado ahí, la cultura siempre ha estado ahí. ¿De dónde salen estos personajes? Estos personajes salen de inmigrantes mexicanos que cruzaron las fronteras de México hacia lo que es hoy Texas, pero no había esa frontera y iban de un lugar a otro y por distintas circunstancias, ¿no? Entonces, muchos de estos personajes que yo elaboré están basados en esas experiencias de personas que vivieron esos viajes, que cruzaron las fronteras, que realmente no pensaban que Estados Unidos era su territorio, sino que eso era el territorio. Y al fin y al cabo, pues lo que hace la Primera Guerra Mundial de alguna manera es cuando la primera vez es que se llaman a agentes de todas las nacionalidades que están en este país para cumplir con el servicio e ir a Europa, ir a Francia, a luchar en los campos franceses. Entonces, en ese momento es la primera vez que los mexicoamericanos van a sentirse parte de un nuevo país, que ese país se llama Estados Unidos. Entonces a mí me interesaba crear desde la literatura de estos cuentos, de estos personajes, cómo cruzaban estos caminos, cómo iban, y las distintas posiciones que tienen con respecto a la guerra, porque algunos piensan todavía que deben luchar por México, porque piensan que han nacido en Estados Unidos y son de segunda y tercera generación, pero la cultura está tan arraigada que dice algunos de los personajes, yo soy mexicano y yo no tengo por qué ir a luchar en la Primera Guerra Mundial porque yo no soy americano. Y si yo muero, muero es por México. Los personajes hablan de esta manera. Entonces, yo quería mostrar estos personajes que vienen de los campos mexicanos y de Texas, que son campos donde cultivaban algodón y donde estaban haciendo esa famosa carrilera que comunicaba toda esa parte del sur de los Estados Unidos y todo lo que es la carrilera de Kansas y que comunicaba todos esos estados. Esos muchachos, esos personajes van a ser parte de ahí. Y hay un personaje muy hermoso que se llama Dolores, y esta muchacha, ella canta corridos mexicanos. Y cuando pasan los muchachos en el tren que van a recoger algodón, le cantan canciones y le echan piropos, y ella les tira besos al aire, le canta corridos mexicanos. Y esos corridos, ¿de dónde salen? Salen de las soldaderas, que eran mujeres que iban con los hombres en la Revolución Mexicana. Entonces, de alguna manera, estos personajes nuevos para mí es un reto como creador,
porque ya son personajes que ya viven en esta cultura, han salido de esta cultura y viven dentro de esta cultura. Entonces, básicamente, eso era lo que yo quería decir de este nuevo libro. Y pues más adelante yo quiero que si ustedes tienen preguntas, por favor, las hagan. Yo ahora le doy el turno a Gerardo porque Gerardo nos va a contar y nos va a mostrar las fotografías. Y poco a poco quiero que sea una conversación porque estamos entre amigos y pues esta es la oportunidad para preguntarnos. Y nuevamente, bienvenidos todas las personas que acaban también de llegar a esta reunión virtual y de verdad que es un encuentro muy caluroso y muy cordial. Ok, Gerardo, ahora yo te doy el turno para que nos cuentes un poco de la parte tuya, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alistair, y gracias, por supuesto, también a Nuria Morgado, porque nos ha dado una visión completa y muy lúcida de lo que, al fin y al cabo, se trata este libro de cuentos o relatos. Sería también interesante, ¿no?, discutir o hablar hasta qué punto se pueden considerar realmente cuentos tradicionales, ¿no? Yo esta mañana hablaba con Alistair y le recordaba con la idea de que estos chicos, ¿no?, estos muchachos que se esconden, que se van realmente, ¿no?, de la sociedad, por decirlo así, y se esconden en una cueva, pues me recordaba un poco, así por los pelos, digamos, ¿verdad?, la actitud de muchísima gente durante las terribles epidemias que ha habido, ¿verdad? Por eso al principio también del libro se habla un poco de la epidemia que estamos viviendo del COVID-19, ¿no? Es decir, que en este caso no se huye de la peste, pero se huye de otra que quizás también es peor, que es la guerra. Y es la guerra. Y en este caso el libro, ¿verdad?, funciona un poco como puede funcionar, que digo yo, el mismo Guernica de Picasso. No solamente el pueblo vasco bombardeado por los aviones alemanes, ¿no? Es un poco, se ha convertido ya en un símbolo del horror realmente, ¿no?, y del absurdo, ¿no?, que es toda guerra. En este caso yo creo que el libro se podía considerar también como un alegato, ¿verdad?, antibelicista, porque al fin y al cabo, ¿verdad?, se habla de la Primera Guerra Mundial, está muy bien descrito, además, obviamente se ve que el autor se ha documentado, ¿no? Ahí nos habla de un maestro de Laredo, que es el que toma el papel del narrador y el que cuenta las historias, ¿no? Uno se pregunta también por qué cada chico, cada chamaco, como le llama él, no cuenta su propia historia en primera persona, ¿verdad? También se podría haber hecho así, pero eso obviamente no es un poco el gusto, digamos, no la elección del escritor. En este sentido, cuando él me habló de fotografías, pues yo pensé que era un poco difícil, porque yo nunca estuve en la guerra, ¿verdad? En la guerra estuvo mi padre, y de hecho, la primera, a ver si lo puedo encontrar aquí ahora, y lo comparto con ustedes. Vamos a ver el screen, y primero voy a ir, vamos a ver si lo puedo hacer, para que ustedes puedan ver esta primera. Sí. ¿La pueden ver? Sí, claro, Gerardo, las podemos ver. Sí, ya las puedes compartir, sí. Bien. Aquí la tienen la primera. Esta era la portada que iba a llevar el libro, pero después, por razones editoriales, etcétera, no pudo ser y ha salido otra portada. Pero esa era un poco la idea que me suscitó a mí cuando leí estos cuentos, que en realidad el eje de todos estos cuentos es siempre no solamente la guerra, sino también incluso un poco la brutalidad militar. Fijémonos en esa historia que cuenta la chica, ¿no?, de color, ¿no?, en la que al final realmente casi llega a morirse, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de lavar los cerebros a estos jóvenes para que se dejen matar, ¿verdad? Y lo mismo fue la guerra del 14, como podría haber sido la guerra de Vietnam en el 60, ¿verdad? O incluso la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial es esta fotografía que aparece ahí del soldado, ¿no?,
que aparece después también en el texto, en el interior, y es una serie de esculturas realmente que tomé en Washington. No me pregunten las fechas ahora, porque ahora mismo no les podría decir. Son fotos que pertenecen todas no a un archivo fotográfico mío, ¿verdad? Donde en este caso pues simplemente habría que buscar en Washington. Obviamente no tengo un tema de guerra. La otra imagen que aparece ahí, que no es una fotografía, es más bien un dibujo, una pintura, ¿no? Pertenece a un informe que recibió mi padre cuando se licenció, ¿no? En el año 39-40, después de la Guerra Civil Española, ¿no? Yo tengo esos documentos, el documento de mi padre, donde se habla, ¿no? Y se cuenta un poco cuál fue su actuación en el frente de Extremadura y después, más adelante, en el frente del Ebro. Entonces, un poco por ambientar ya, por ir ambientando un poco lo que va a venir después, ¿verdad? Aquí tienen la fotografía a la que me refería, es una escultura, como ustedes pueden ver, ¿no? Y esta que es un poco enigmática, claro, tienen que darse cuenta que la fotografía la tiene que ver con el texto, ¿verdad? Si se le priva del texto o simplemente aparece sola, pues se puede interpretar de mil maneras, obviamente, ¿verdad? El qué te detiene, a qué se refiere con esa ventana, ¿verdad? Que da a un interior negro, un interior oscuro, quizás en penumbra, ¿verdad? ¿Qué se está diciendo? Se le está diciendo al habitante de este cuarto, ¿verdad? Que se atreva a salir o que se atreva a matarse, a suicidarse, ¿verdad? En este caso, al leer el texto, entonces se comprende, ¿no? Que lo que hay ahí es un poco un intento por parte, digamos, del estamento militar, ¿verdad? Para que los chicos, los jóvenes, ¿no? Se atrevan y lleguen a alistarse, ¿verdad? Como ya digo, para ir después, como los llevan en trenes, ¿no? A Europa y participar en el desembarco de Normandía después en la segunda parte, etcétera, etcétera. Eso es un poco, ¿verdad? La fotografía. Y la pregunta es muy sencilla. Igual, ahora mismo sería imposible decirle dónde tomé esta fotografía y en realidad con qué sentido. Esta, ¿alguien la reconoce? ¿Reconoce un poco la imagen? La efigie parece ser que es una máscara mortuoria, ¿no? Pero después pasada ya a escultura, probablemente piedra, creo que era piedra si no me equivoco. Lo único que les puedo decir que esta fotografía la tomé en los años 90 aproximadamente, ¿no? En Guanajuato, en México, ¿verdad? Y es Juárez, ¿no? ¿Verdad? El revolucionario mexicano, simplemente un poco con la conexión de que nos está hablando en el cuento de este mundo mexicano. Desde luego, eso presenta también una gran problemática, ¿no? Porque en este caso uno se pregunta hasta qué punto, ¿verdad? O cuándo realmente, ¿no? El pueblo debe levantarse en armas, ¿verdad? Y acudir a la violencia para destruir ¿verdad? Un estado de injusticia y de calamidad social, etc. Eso también se puede editar. Pero claro, lo que uno diga de una fotografía, ya digo, es totalmente, hasta cierto punto, subjetivo. Sobre todo porque en la fotografía, por lo menos lo que yo intento hacer es que haya un diálogo con la fotografía, ¿verdad? No que se describa realmente algo, que ya lo describen las palabras. No hay, en ese caso, no hay ningún tipo de dicotomía, sino más bien, como dijo muy bien Nuria Morgado, de intensificación. Se intensifica, ¿verdad?, lo que el lector está leyendo, ¿verdad? Y se multiplican, si quieren ustedes también, todo ese tipo de coordenadas, si quieren ustedes, entre la imagen y la palabra. El problema de un retrato, yo tengo toda una serie de retratos, porque trabajo con series, ¿no? Y estos son retratos que yo llamo a veces retratos furtivos. En este caso no es realmente un retrato furtivo, porque es obvio, ¿no?, que esta chica, que esta muchacha sabe perfectamente que estoy haciéndole la fotografía. No es conocida mía, tampoco les puedo decir
muy bien dónde tomé la foto, pues puede ser que en México, ¿verdad? Tendría que verlo, lo podría ver, o sea, eso no es ningún problema, pero en realidad eso no importa tanto. De hecho, yo no he querido poner nunca los títulos a las fotografías que van con textos ya, ¿verdad? Es más, muchas veces lo que ocurre es que cuando ya se ha publicado y tal, después en mi archivo fotográfico suelo ponerle títulos, ¿no?, de los nombres del texto literario plasmó o lo que sea, ¿no? Ese es el caso. Sí, Dime, Gerardo, dime, Gerardo, dime. quería agregar algo. Si ustedes van Sí, viendo las fotografías, en la parte superior dice Relato 3, Dolores Soler, La Abnegada. sí, eso ¿No? es. Para los que no lo sepan, los lectores en general, yo primero escribí los textos y Gerardo hizo, es decir, todo este trabajo fotográfico, pero esa cara de abnegada de esa muchacha que yo no sé quién es, Gerardo sabe, No, yo tampoco. Yo es, tampoco, es yo Dolores tampoco. Soler, la abnegada. Entonces, de alguna manera, el lector al final de cada texto va encontrando imágenes que a veces no necesariamente tienen que ver con el texto, pero está el espíritu, como lo ha notado también Nuria. Eso era lo que quería decir. Gerardo, sigue. Esa es la idea, es de abnegación. Se ve que es una joven, ¿no? En este caso de los últimos, no sé, 10 años, 15 años quizás, ¿no? Eso no importa tanto, ¿no? Pero sí, yo creo que esa mirada un poco entre triste por un lado, por otro lado también de curiosidad, ¿no? Pero sobre todo sí, de abnegación si quiere, como diciendo, bueno, ya que este hombre me va a hacer una foto, pues tengo que aguantar, ¿verdad? Pero uno se tiene que imaginar un poco, ¿verdad?, lo que hay detrás de esta chica muy joven, adolescente, ¿no? ¿Verdad? Esta, si no me equivoco, se refiere a la Sí, paloma de Oriente, que es sí, sí. Florencia Gómez, ¿no? Chica muy, aparece en el texto como una chica enamorada, una chica muy guapa, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente tengo muchas fotos de chicas guapas en mi archivo, ¿no? Y, sí, pero esto es curioso porque esta chica pertenecía a un grupo de estudiantes de México, Centroamérica, etcétera, que vinieron a Nueva York, ¿verdad? Y que estuvieron estudiando realmente inglés, ¿no? En un college, aquí en una universidad, con mi esposa ya fallecida, no ella, mi esposa. Ella se llama, o claro, porque obviamente sigue viva, es Ofelia, se llama Ofelia, ¿no? Y era además de Oaxaca, y con ella pues siempre, ella me llamaba el mago Merlín, yo, ¿no? Y le hice muchísimas fotografías a todas estas jóvenes que después aparecían también en la universidad porque estuvieron dos años aquí. Entonces me pareció que esta ilustraba realmente bien, ¿no? Muy joven, ¿verdad? En este momento, cuando estuvieron aquí hace unos años ya, ¿no? El cuento, la historia de... Y esto es una fotografía, obviamente, que se podía aplicar también casi a todo el libro de relatos, ¿no? Porque la foto sí, esta la recuerdo, si no me equivoco, la tomé, yo soy muy amigo de los cementerios, muy amigo de los cementerios. Ahí tengo una prueba, tengo una prueba. Y en este caso es West Point. West Point es la Academia Militar de Nueva York, ¿no? Donde voy con cierta frecuencia, ¿no? No por el interés en el mundo militar, todo lo contrario, pero sí porque hay unas vistas espléndidas del río Hudson, ¿no? Y hay también un cementerio, obviamente no es Arlington, también podría haber sido, ¿no? Y que da un poco, ¿no?, esa idea, ¿no?, de la cantidad enorme de personas, ¿no?, que mueren anónimas, ¿no?, en una lucha totalmente ridícula, ¿verdad?, por una bandera, ¿verdad?, por una patria, por un himno, ¿verdad?, por una serie de valores que yo realmente no entiendo, no comprendo, ¿no?, cómo se puede ir, ¿no?, a matar a otro individuo, ¿no? No entiendo, comprendo un poco la idea de la defensa personal, pero una defensa personal totalmente privada, por supuesto, ¿no? Si te atacan a ti o a tu casa o a tu familia, ¿no? Pero ir, ¿no?, a matar y a que te maten por un país, no lo comprenderé jamás. Esa es un poco la idea
lo que aparece aquí con toda esta hilera, ¿no? de muertos innominados, ¿no? Es un poco más problemática, ¿verdad? Porque se habla, los que cuando lean el libro, vaya, lo verán, porque ahí aparece que está muy bien, además se han reproducido muy bien las fotografías, ¿no? Sobre todo para un libro que no es realmente de fotografías, ¿no? Sin embargo, ya digo, en este caso yo he quedado muy satisfecho, ¿no? Obviamente la pantalla se ve mucho mejor, porque se ve en grande además y con mucha luminosidad, ¿no? Esta fotografía es del cantante de Constantino Ramírez, ¿verdad? Que es un hombre también de color, ¿no? Que cuenta un poco también cómo fue reclutado, etc. Y después, en la figura, esto es un bronce, obviamente es una figura de bronce, siempre una escultura, claro, menos comprometida, ¿no? Menos comprometida que haberle hecho una fotografía pues, a una persona real en el sentido de viva, ¿no? Entonces en ese caso no me compromete a nada, yo creo que da un poco la idea, sobre todo por esa cabeza inclinada, también un poco de subyugada, si quieren, ¿no? De toda una raza que estamos viviendo además, ¿no? En estos tiempos tan aciagos en ese sentido, ¿no? De las tremendas opresiones, ¿no? De tipo social y racial, ¿no? Este perrito que ven ustedes aquí, ¿verdad? La verdad es que valdría para pedir, como estos que hacen del PETA y tal, ¿no? Para pedir dinero, ¿no? Porque la verdad es que da pena, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, ¿no? A ustedes les gustan los animales, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. Y Se claro, llama pero lo que ocurre... Fortino. Recuerda, perdón Gerardo, que se llama Fortino en la historia. Exactamente, así se llama y así, ¿verdad? No tenía nombre, simplemente un perrito que estaba en un bar, si no me equivoco, en un bar, en una carretera, una especie de venta, ¿no? Entre San Roque, digamos, en el sur de España, ¿no? Camino hacia Ronda, hacia Castellar, que es el primer pueblo del campo de Gibraltar que se ve. Y ese pobrecillo perro pues estaba dando vueltas ahí a ver quién le echaba, ¿no? Algo de comer y como lo ven ustedes, sucio, ¿verdad? Y probablemente pues que... Lo que pasa es que no podía traérmelo a Nueva York, ese es un problema, ¿no? Así que probablemente quién sabe dónde andará ese pobrecillo perro, que también le da un poco la idea de la tristeza y del desarraigo, si quieren, ¿no? Y del olvido. Una especie de bisagra, ¿no? Que divide un poco el libro, como ustedes saben, ya les ha dicho la profesora Morgado, que son dos partes, y esta figura, que habrán visto también en otros cementerios, ¿no? Pertenece al cementerio municipal de Verona, en Italia, ¿verdad? No es quizás el cementerio, digo, más importante y tal, ¿no? En el sentido de la escultura funeraria, pero sí que se encuentran esculturas realmente magníficas, maravillosas, como esta, ¿no? Que va un poco así, digamos, ante ese libro que uno piensa que son quizás, no sé, los mandamientos o los libros sagrados, las sagradas escrituras. Es fuerte, es una imagen fuerte. Esta, obviamente, se trata de una persona muerta, es una máscara mortuoria. Como pueden ver ustedes, hay una serie como de bultos, de verrugas. En realidad creo, si no me equivoco, que cuando hice la fotografía en un pequeño museo de Brooklyn, ¿no? Que estaba dedicado realmente a estas cosas mórbidas. Ha cerrado ahora, aunque ellos siguen teniendo una web y venden libros y tal, todo relacionado con la muerte. Como ustedes ven, soy una persona muy divertida. Entonces, aquí tienen ¿no? ese paño blanco, ¿no? Que cierra todo para que no se desencaje la mandíbula, que como ustedes saben, ¿no? Cuando se desencaja y el muerto entra en rigor mortis, pues es muy difícil de cerrarla, ¿no? Entonces aquello es patético. Gerardo, por favor, no nos recuerdes eso, ¿ok? Ok, vale, perdona. Bueno, otro de los ejemplos, digamos, del horror de la guerra es esta pierna ortopédica, ¿verdad? Quizás no sea la mejor fotografía. Tenía una pátina, por lo menos así sale en el libro, ¿no? Una especie de pátina amarillenta, ¿no? Le da una idea un poco de la época, pero en fin.
porque también me da un poco como Ramón Gómez de la Serna, siempre me han fascinado, ¿no? Estos aparatos ortopédicos, sobre todo, ¿no? Decimonónicos en los principios del siglo, ¿no? Pero en fin, cada uno tiene sus obsesiones, ¿verdad? Buñuel también las tenía, ¿no? ¿Verdad? Este también refiere un poco dentro del mundo de los maniquíes, etcétera. Tengo toda una serie, son cientos de fotografías, ¿no? De maniquíes que a veces encuentro, obviamente, o encontraba, claro, en los escaparates, ¿no? En las vitrinas, en los grandes almacenes, etcétera. Y siempre me han fascinado, como también fascinaban a Ramón Gómez de la Serna. Y eso es todo, queridos amigos, eso es todo. No sé si ahora puedo cerrar. Sí, pues, pues Gerardo, pues muy bien. Yo creo que ahora lo que pues los minutos que nos queda es dar espacio para preguntas y lo que podamos responder. Con mucho gusto, aquí estamos. Por favor, se identifican, dicen de en qué país están o en dónde están y la pregunta para la persona. Ok, sigan. Pongan sus micrófonos, por favor, y ya pueden preguntar. Yo quería preguntarte, Alistair, y creo te lo pregunté en un momento dado también en uno de los emails que hemos tenido. ¿Cómo se te ocurrió la idea esta de escribir estos relatos cortos sobre la guerra y cómo pensaste en los adolescentes? Es decir, ¿qué es lo que digamos, cuál fue la semilla que de repente te llevó a la creación de estos personajes y de los relatos? Pues la verdad es que hace muchos años en el Museo Metropolitano de Nueva York, vi en la parte de que es la India, vi una hoja muy pequeñita de un libro del siglo XVI y es un dibujo de unos muchachos que están dormidos en una cueva y hay un perrito, ¿no? Y esa imagen se me quedó y yo dije, algún día tendré que elaborar a partir de esa imagen. Luego cuando volví al museo jamás la volví a ver la imagen, pero me la había grabado en la cabeza y no recordaba muy bien el nombre, pero afortunadamente, como muchos museos del mundo, han digitalizado todas sus colecciones y de tanto buscar y buscar y buscar hasta que por fin encontré esa imagen nuevamente. Entonces, a partir de esa imagen comencé a trabajar un poco esa historia que ha estado por siglos y siglos en distintas culturas. El número 7 es un número clave, en fin. Pero la idea de dormirse y despertarse después ante un mundo nuevo y ver un mundo completamente distinto, pero en este caso lo ubico, los muchachos exactamente, la historia comienza el 5 de junio del 17, cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. Y luego cómo esos muchachos van a despertar en el 2024 y ellos, esos muchachos, qué es lo que les va a pasar. Y por eso van a tener que leer las historias para que vean qué es lo que pasa. Alistair, ¿me oyes? Sí, sí, claro, te oigo. Mira, yo encuentro un cierto parentesco en cuanto al territorio de tus cuentos, Texas, entre lo tuyo en la Primera Guerra Mundial como Marco y el de Hinojosa Smith en la Segunda Guerra Mundial. También tiene muchos relatos, incluyéndose de su vida misma, porque era de la frontera, de ambos lados de la frontera, ¿no? En Mercedes. Claro. ¿Qué te dio por escoger como fondo el tema de la Primera Guerra Mundial? Yo siempre, es decir, en general la Primera Guerra Mundial, los conflictos de la Primera Guerra Mundial, después de la firma del Tratado de Versalles en el 19, y Estados Unidos entró al final de la guerra en el 17. Y esto pues me ha llevado mucho a estudiar este tema en general por otras investigaciones que estoy haciendo académicas, de tipo académico. Pero al no, esos temas que quedaron pendientes y que nunca se resolvieron en la Primera Guerra Mundial fue lo que desembocó en la Segunda Guerra Mundial.
muchos de esos conflictos que no se resolvieron en el siglo XX están todavía pendientes y es lo que vemos ahora en Europa y lo que está pasando. Estoy en una clase Perdón, virtual. perdón. Pueden llamar en un momentico, ya casi se acaba a las 5. Sí, perdón, es que no puedo oír, por favor, pueden... Aló. Sí. Pero, Sí. ¿qué tiene que ver Texas con la Primera Guerra Mundial? No, Texas porque el gran reclutamiento de los hispanos en los Estados Unidos fue en Texas. Y esa fue la forma en que buscaron los mexicoamericanos que fueran reconocidos por primera vez como americanos y no simplemente como extranjeros, a pesar de ser de segunda, tercera o cuarta generación. Entonces, es un punto muy importante porque Texas siempre ha sido México y sigue siendo México en el interior, ¿no? Y en estos cuentos yo hablo precisamente de distinciones de clase, de raza, de género, y pues claro, los ubico estos personajes a principios del siglo XX, ¿no? A mí me parece curioso, y es la última intervención, que coincidas tan cercanamente con Rolando Hinojosa Smith, porque él habla exactamente del mismo tema de reclutamiento de latinos, pero en la Segunda Guerra Mundial. En la segunda, no lo había mirado desde ese punto de vista. En este caso, Hinojosa Smith era completamente bilingüe y él hizo muchos estudios sobre esta región. Claro que sí. Y él mismo fue a la Guerra de Corea, reclutado por el ejército americano. Claro. Y él, claro, habíamos hablado de que efectivamente era bilingüe, ¿no? Bífido, como yo lo decía, ¿no? Y escribía tanto en español y en inglés. Y yo le preguntaba a Rolando Hinojosa Smith, ¿no? ¿Por qué había escrito este libro de Corea y tal en inglés? Y simplemente era obvio, me dice, pues claro, porque fue una experiencia que viví realmente más en inglés que en español, ¿verdad? Y sin embargo, Estampas del Valle, por ejemplo, otro libro y tal, pues está en español, simplemente porque es el mundo que él recrea, que él vive y que tiene la suerte realmente de poder, ¿no? Plasmar en dos lenguas. Yo creo que eso es importante. Hay grandes diferencias de todas maneras, ¿no? Entre la narrativa, veo yo, la narrativa de Alistair y la narrativa de Rolando Hinojosa Smith, ¿no? Pero eso ya el tiempo dirá, ¿verdad? El tiempo dirá. Son un poco también una especie de semblanzas de claros varones, ¿no? ¿Verdad? También en el caso de Alistair Ramírez, pues se trata de eso, son semblanzas de quiénes, ¿no? De un grupo de jóvenes de origen hispano, ¿verdad? Y desgraciadamente, acabáis de decirlo ahora, ¿no? Se tiene un poco ahí la idea de que no van a ser considerados realmente americanos, a menos que dejen su pellejo, que dejen ¿verdad? Su vida misma, ¿verdad? Defendiendo el país. Eso a mí me parece una cosa horrible, horrenda, ¿no? En fin, y hay muchísima literatura sobre todo este tema, ¿no? El mismo Rivera, si no me equivoco, ¿no? El gran escritor chicano, tiene también, ¿no? Relatos relacionados con la guerra, ¿no? Y el sacrificio que han tenido que hacer tantos hispanos, sobre todo los puertorriqueños en Vietnam, ¿no? Que murieron realmente, ¿no? De una manera atroz, fueron los primeros, ¿no? Los primeros en caer en una guerra totalmente absurda, como todas. Alistair. Sí, ¿cómo estás? Buenas. Soy Silvio Aristizábal, estoy aquí con mi esposa Luz Mary. Pero tienes que decir que muchas gracias. Desde Armenia. Desde Armenia. Colombia. Exactamente. Estamos... Sigue. Iba a decir, estoy desde aquí de Armenia con mi esposa Luz Mary. Y pues no hemos tenido oportunidad de hablar mucho contigo, pero pues hemos leído tus novelas. Primero, pues muchas gracias por invitarnos a este evento. Muy interesante, pues todas las intervenciones. Y la pregunta que quería hacerte es si hay algunos antecedentes de este último libro, de este más reciente, con la novela Si el sueño no me vence, que también es sobre tema militar, del soldado. Sí, bueno, si quieres traes a colación lo de mi última novela, Si el sueño no me vence,
Si en el sueño no me vence es un personaje un muchacho, ¿no? Y tiene que ver es con la idea de un suicidio en un batallón. De alguna manera, esa vida militar yo la conocí, ¿no? La conocí muy de cerca y la viví. Entonces, de alguna manera, estos personajes que ahora viven en Texas y salen de Texas, y las investigaciones que hice también de todos estos muchachos que fueron a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, México-americanos, ¿no? Hablando específicamente de los México-americanos, pues esas experiencias de alguna manera son similares en el sentido del sufrimiento, en el sentido del rechazo, en el sentido de la violencia que se vive en estos lugares, en el sentido de, en algunas veces, el patriotismo o la falta de patriotismo. Pero en este caso es un problema que me lo planteé, ¿no? ¿Cómo a la vez ser parte de una minoría en los Estados Unidos y ser mexicano, pero ser mexicano de tercera y cuarta generación? O sea, aquí mis tatarabuelos mexicanos, pero yo que nací en Estados Unidos pensando en un personaje, eso es cómo recrearlo, pues tuve que recrear esas pistas culturales, pero está muy bien que haga la conexión porque el tema militar ya lo he trabajado, entonces hay ciertas cosas que son comunes, eso sí es verdad. Sí. Entonces, Alex, si te entiendo bien, lo que tú haces es un trasvase de las experiencias que cuentas en Si el sueño no me vence a territorio mexicano. Bueno, no necesariamente porque esa novela tiene que ver más con el suicidio, ¿no? Con una cosa muy